Las palabras de otra persona me afectaban muchísimo antes. Muchísimo, muchísimo. Me afectaban como no había cosa, cualquier cosita ya yo explotaba. Pero la que más me afectaban eran las palabras de mi pareja. Si mi pareja me decía algo, yo como que me consumía, yo me volvía, me ponía pequeñita, yo no me volvía nada, yo no era nada, cualquier detalle. Creo que por eso hubo mucha discusión y tuvimos mucha violencia que usted no se imagina. Fueron 4 años de mucha violencia. Yo le aconsejo a muchas mujeres que quizás están pasando por la misma, que cuando estén en esa situación traten de no alterar más a la otra persona. ¿Cómo? Discutiéndole, porque no van a llegar a nada. La actitud que uno debe de tomar, la posición la que uno debe ponerse es callarse y armar un plan callado. Armar un plan callado es lo más tuto y lo más inteligente de hacer para salvar tu vida. Tú armas el plan y se lo dices a personas de confianza que te puedan ayudar, porque de esto tú tienes que salir, pero es con ayuda, no vas a salir solo. En la violencia se pasan muchas cosas que uno tiene que tratar de entender. En la discusión es que viene el punto de alteración. Si tú te pones a discutir y a llevarle la contraria a la otra persona, tú no la vas a convencer, no la convence de nada, absolutamente. Tú crees que estás haciendo algo. Y cuando estamos muy jóvenes no entendemos eso. Pero tenemos que detenernos y pensar. Pero no tampoco, si tú sabes que está viviendo la violencia, no quedarte callada, no hacer nada y volver otra vez y pensar que la cosa va a cambiar. Normalmente nunca la cosa cambia. Vuelve el episodio y vuelve el episodio, porque es como una rueda. Hoy está bien, mañana está mal, hoy está bien, mañana está mal, y en una de esas, en una de las que tú está mal, en la que tú tienes la discusión, siempre la mayoría de veces es con violencia. Eso no se va a curar así. Para curar eso necesitan ir a un profesional. Para la mujer salir de eso, o el hombre salir de un estado de violencia con su pareja, tiene que buscar ayuda. Hay ayuda, hay oficinas que te pueden ayudar. Tiene que ir a la policía. Tiene que ser sereno. Tiene que aprender a ser sereno, porque no te va a llevar a ninguna parte convertirte en otra persona violenta, porque te convierte en eso. Y claro está que tú tienes que reaccionar. Cuando una persona te habla de cómo te habla, depende de cómo tú le reacciones. Eso se entiende, pero no se debe de hacer. Tienes que tratar de portarte como sumiso, porque la situación se puede poner muy grave, tan grave así que puede llegar a tener una fatalidad, que eso es lo que no queremos. Cuando una persona llega a la casa y es demasiada, que se puede irritar, trata de mejor, porque no se trata de tu orgullo, no se trata de que tú tienes que hacerle entender a esa gente que tú tienes la razón, se trata de que tú tienes que salvar tu vida. Todo es enfocado hacia un punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que tienes que salvar tu vida. El punto no es discutir y tú tienes la razón, porque total, cuando una persona es violenta es que no quiere entenderte a ti, lo que quiere es que se irrita y se cierra totalmente, se le nubla la mente, no puede alcanzar a razonar de manera efectiva. Lo que hace es que sube, cada vez que tú le contestas, sigue subiendo más la temperatura y entonces se pueden ir a los golpes. Si están los niños alrededor, lo mejor es que todavía mucho más serena tiene que estar. La persona que es inteligente no es la que trata de convencer a la otra persona, es la que sabe en el momento cómo actuar y saber que manteniendo la calma puede lograr muchas cosas. Pero si tú te pones a discutir, él te dice, tú le dices, él te dice, no van a quedar, porque uno tiene que entender. Hay que ser astuto. Cuando yo estaba en esa situación, no lo hice. Miren qué lindo como yo hablo, ¿no? ¿Verdad? Cuando yo estuve en esa situación, no lo hice. No, nada de eso. A mí se me decía una palabra, una cosita,
y yo estallaba. Porque yo vengo con un proceso, yo vengo con una mentalidad que se ha creado debido a lo que yo he vivido. Acuérdense que yo le estoy contando la historia de cómo lo que yo viví desde 5 años en adelante y todo el proceso que caí hasta en lo que es la violencia familiar. No, yo en ese momento yo no pensaba en nada. Yo pensaba era que voy a dar. Porque lógicamente uno tiene un organismo que se defiende. Hay un organismo que te dice, si una persona te da, tú tienes que darle. Pero si yo hubiese sabido manejar la situación, no es que yo digo que manejando la situación esa persona no me iba a dar, porque el que es violento. De alguna manera íbamos a caer en eso, pero porque si no caíamos de manera física, de manera verbal, y quizá que me iba a quedar 30 años viviendo con una persona que todo el tiempo me agrede verbalmente, o que también sucede el caso que no le puede uno reclamar y uno vive sumergido en la tristeza y en el lloriqueo porque uno tiene que preservar el hogar. Esas son cosas que pasan, pero oigan, principalmente no te pongas a discutir. Discutir no arregla nada. Esas son una de las cosas que no se deben de hacer. Si tú no estás segura de que el plan de escape en situaciones ya, yo digo extremas, que tú tienes que escapar de esa persona que te agrede, si te tiene separada, si ya hizo que tú dejaras tus amistades y todo y te tiene acorralada, tú tienes que hacer un plan, pero tiene que ser en armonía. Tiene que calmarte, tiene que estar pacífica. No, en una de esas, si tú estás haciendo un plan en una discusión, lógicamente se te puede zafar una palabra y vas a explotar y a decir todo lo que vas a hacer. Así no. Decía mi abuela y decía mi mamá también que los mejores planes se hacen con la cabeza fría. Entonces tú tienes que pensar con la cabeza fría. Tienes que decir, yo tengo que salir de esto, tiene que buscar ese amor propio donde sea, no te puede quedar ahí, porque ya ve que pueden parar donde han parado la mayoría de los casos, que eso es lo que estamos evitando. No te pongas a discutir, ponte mejor a portarte como sumisamente, pero por un propósito. No es que te vas a quedar así. Esa persona en el momento va a creer que te tiene en las manos, que te tiene totalmente controlada, que tú no tienes escape, que tú, mientras más confianza el agresor entienda, que mientras más confiado se sienta, mejor todavía, porque entonces ahí te va a dar salida, ahí te va a dar un momento donde tú puedes escapar. Ahora, si pasa como yo, que yo no tuve esos momentos, a mí no me acorralaron, a mí no me mantuvieron encerrada, ni me aislaron de la familia, ni de amigos, pero igualmente yo pasábamos esos momentos de violencia. Y ustedes saben que por más que uno se le enfrente a un hombre es difícil, porque es que el hombre tiene una fuerza más salvaje. Hay mujeres que sí, que pueden, pero son muy pocas. Es una minoría así. Una minoría de mujeres que puede tener fuerza más que el hombre. A mí cuando me pasaron esa situación, mis hijas, mi pequeñita, me tuvieron que defender. Pues también a veces como el hombre tiene esa impulsión de hombre, de conquista que le ha dado la naturaleza, eso le da una fuerza tremenda y además el hombre piensa menos. El hombre es un hombre de batalla, de fuerza. Nosotros somos los de la cabeza. Si nosotros somos los de la cabeza y ellos son los de la batalla, ponte a pensar y no te pongas a discutir. Si te pones a discutir, lo que va a hacer es que te vas a alterar, vas a sufrir más y no vas a ser libre de esas agresiones. Yo no, como ya le expliqué, yo no viví eso de que me tienen acorralada. Era algo que lo mío era que me tenían atrapada, pero en las emociones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el papá de mis hijas me decía, para juntarnos la palabra exacta, sus palabras textuales eran, ya yo voy a cambiar y
nuestros hijos van a estar bien, nosotros vamos a estar en paz y de ahora en adelante vamos a salir todos juntos como una familia. Me manipulaba de esa forma porque yo realmente quería recuperar todo aquello que yo no tuve cuando yo estaba con mi papá. O sea, que yo tuve, pero que ya no lo tenía. Todo eso que yo busqué, todo eso que yo busqué y busqué. Y cuando yo veía que eso no pasaba, yo discutía muchísimo. Entonces cada vez que nos juntábamos era más discusión, porque ya hubo una promesa que faltó. Cuando faltaba cada promesa yo se la repetía, porque yo era de las personas también que yo era, como le dije en otros videos, como de hacer justicia. Yo veía que si alguien no me cumplía, yo pensaba que yo tenía derecho a reclamarlo y lo reclamaba de la manera peor posible. Porque con violencia nada, con violencia así no, pero lo hacía. No te me faltaba mucho de educación, me faltaba control emocional, me faltaba mucho entendimiento, reflexión, me faltaba todo. Yo solamente tenía que era joven y como no es joven, porque miren lo que es la cosa, ahora yo tengo lo que es una gran reflexión, ahora ya yo si me ponen en ese escenario, para nada yo haría lo que hice antes, nunca lo haría. Y muchas personas que quizá vean este video un día se van a dar cuenta de que es verdad, de que uno ya está en otro entendimiento. Hay una puerta como del entendimiento que se abrió, que uno no quiere volver atrás para nada. No sé, hablan por ahí y dicen que no, porque usted, que doña, que esto, que lo otro. Por una cosa que uno no entiende de la naturaleza, uno no nace con experiencia. La experiencia se adquiere a través de los años y de la misma cosa que le van pasando. Entonces, la naturaleza sabrá por qué eso pasa así. Yo quisiera tener toda esa experiencia que tenía antes para no haber pasado lo que pasé, porque verdad que la pasé. Además sufrí más porque las personas también te juzgan, te miran. Yo recuerdo que cuando estaba en el barrio y donde quiera que yo me movía, eso me lo recordaban, que yo estaba en situación de violencia. Una vez tenía un ojo así y eso dura muchísimo. Cuando a ti te dan un golpe, dura muchísimo para bajar ese hematoma. Eso dura porque primero, si el golpe nunca es como aquí, es como aquí. Entonces cuando baja se pone el ojo negro y eso dura muchísimo tiempo. Yo recuerdo que yo anduve todo un recorrido con mi niña, con la primera, que todavía no estaba embarazada de la segunda, o sea, creía que no estaba embarazada de la segunda, y rodé y tenía mi ojo morado. Esas son cosas que no me orgullecen para nada, pero me sirvieron de experiencia para que ahora yo entienda y pueda decirle a muchas personas que no lo hagan. Yo he tratado con mujeres que son violentadas y me he puesto muy furiosa con ellas porque veo que las niñas o una niña que está con ella ha tenido que ser la que los separe, que se meta. Ustedes se imaginan que en medio de un forcejeo la niña también toque parte de esa violencia. Es muy triste. Por eso es que uno debe de tomar acción. Y eso, tomar acción con mucha responsabilidad y no ser solo, buscar ayuda de manera calmada, de manera silenciosa, porque discutiendo y queriendo hacer que el hombre o la mujer que cambie de opinión no va a cambiar, porque él está o ella está en un estado de que se le subió demasiado, ya está muy alterada. Y cuando una persona está alterada no razona, no va a razonar nunca. Nosotros no razonamos nunca cuando estamos en discusión. Ustedes no se han dado cuenta que cuando la otra persona dice una cosa, tú quieres decir otra peor, y ahí se van. Una persona te dice una cosa, tú le quieres decir, en eso que se basa la discusión. Nunca he visto una discusión que haya terminado en un discúlpame que yo te hablé mal. Ay, discúlpame, por favor. Que fue, ay, eso es así. Ay, yo no sabía. Ay, pero mira, pero eso mismo era así. Ay, pero yo discutiendo, discúlpame. No, eso no pasa. En una discusión, tú dices y la otra persona dice triple A. Y después tú dices triple A. Y la otra persona dice
A y 20A, porque es un juego de el que ofenda más al otro. Y eso pasa, en la violencia pasa peor todavía, porque después, ya que se pasa de discusiones, lo que viene y que ya las palabras que tienen tanto poder, esas palabras provocan que la persona quiera agredir para que tú sientas y te calles. Así yo lo entiendo porque que así pasaba. También cuando una persona es agresora, cuando una persona tiene esa actitud de agredir, es difícil de uno contentarlo, muy difícil, porque esa persona siempre está buscando cosas en ti, cosas negativas. Es muy difícil de que en algún momento haya un punto. Se lo digo porque yo he tratado con personas que siempre me están diciendo, no, ya yo sé lo que a él no le gusta, ya yo sé lo que voy a hacer para que le guste. Y al final, incluso esa persona, estando en el salón, ha venido con su pareja y hemos estado hablando y parece que las cosas van bien, pero solamente es un tiempo. Es difícil de complacerlo porque esa persona tiene esa formación en su interior. Lo vio un día, lo vivió, puede ser. Vio que consiguió cosas en el pasado siendo así. Como sea, el entorno. En el barrio donde vive, la gente se pelea para tener cosas. Entonces, en su niñez, en su proceso, dijo, entonces para conseguir cosas hay que pelear. Así lo hemos entendido, porque yo también entendí que tenía que pelear por lo que yo quería. Esa era la forma, pero ese es un término que no es literal, no es que tú tienes que pelear de pelear, es pelear, pero con herramienta, con otra forma, con herramienta, con actitud, con una base llevada a la paz, no a la violencia. Porque si tú llevas violencia, lo que trae es violencia. Si tú llevas una situación de violencia, si tú la llevas a niveles que tú tienes que estar todo el tiempo creando esa violencia para poder conseguir algo, tú tienes que estar guiándote de esa misma violencia. No, nunca nadie ha logrado nada con eso, creando violencia porque fulano me dio, déjame yo darle. No, aunque suene de que soy una santa y que nunca, yo he peleado muchísimo, yo he peleado como no se imagina, y por eso se lo digo, porque yo he peleado y no he conseguido nada. Uno lo que hace es que yo he peleado en la escuela, yo he peleado en los patios, así, esos videos que rondan por ahí, yo he estado, si en este tiempo en aquel tiempo, hubiese visto eso de grabar todo, de una persona que siempre graba todo, yo hubiese sido una de esas personas que hubiese aparecido, ya tuviera viral, porque yo peleaba por todo. Y así como peleaba por todo y tenía esa mentalidad, pensaba que con mi pareja yo tenía que hacerle entender la cosa. Él me decía una cosa, yo le decía la otra, hasta que después no íbamos a la discusión, no íbamos a la violencia. Si estás en un estado de violencia, no te pongas a discutir con esa persona. Tú, cuando él diga algo, tú trata y habla bajo. No te suba, no le siga la corriente, ser más astuta. Aprende a ser astuta. Cuando te digan algo, guárdatelo. ¿Por qué te lo vas a guardar? Porque cuando tú no le contestas, esa persona no insiste. Y si insiste, tú vuelves otra vez y con la paz, con la calma tuya, esa persona, porque ¿quién va a discutir solo? Para discutir se necesitan dos personas.
Y si tú no estás, solo no va a discutir. Entonces tiene que bajarle. Tú le bajas y te espera. Y piensa con tu cabeza, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir de esto? En coordinación con ayuda de familiares, con ayuda de las instituciones, que es lo primero que tú tienes que ir a una institución. Yo fui a una institución de protección de la mujer. En esa institución había una psicóloga que habló conmigo, que ya lo dije antes, que habló conmigo y me dijo, ella habló un poco así como que los hombres, ahí se le fue, porque es normal, seguramente ella tratando tanto caso, me quiso ayudar y dijo esa palabra. La verdad que la palabra no es muy que buena decir, porque no tenía ella que decir palabra para ponerme en contra de todos los hombres. Yo eso lo identifiqué de una vez. Con mi poca cabeza que tenía, mi poca inteligencia, me di cuenta que eso que ella hizo no estaba bien. Porque lo que hace una psicóloga normalmente es abrirte la mente, darte información, darte orientación para que tú entiendas por la que está pasando y que entiendas que tú te puedes superar, que tú te lo puedes recuperar. Entonces, y eso te ayuda también con tus hijos también, para que tú te fortalezcas, para que tú puedas sobrevivir al proceso, porque el proceso de verdad es un proceso fuerte. Dejar tú de componer tu hogar, donde tú ahí, porque hay un momento en el que uno se siente como tan bien, que se siente de que es realizado. Y cuando uno está con una pareja, no se aferra a esa pareja, no se quiere separar. En la cotidianidad aferra. Tú te aferras a esa persona, pero desgraciadamente no es a la persona correcta, porque si hay violencia no hay nada correcto, nada está bien, está en cero, eso tiene que cruz y raya, y jamás por ahí. Porque miren por qué. También las personas cuando tienen caracteres iguales, cuando son iguales, son personas que se suben con facilidad, que solamente una chispa y hace la explosión. Esas personas no pueden estar juntas, tampoco. Por ahí también va la cosa. Dos personas que la chispa no pueden ni decirle la palabra chispa, que ya están explotando, no pueden, por eso hay que tomarse su tiempo, hay que conocer a la persona, hay que ver, hay que observar, hay que ver cómo contesta, qué hace, y hay que ver también qué piensa de otra, porque siempre hay una conversación. Uno tiene que ver qué piensa de un evento que pasó, que tiene que ver como con una mujer, que tiene que ver, o el hombre que tiene que ver con otro, el hombre que tiene que ver con una mujer, o por ejemplo, quiere decir, en el caso de que la mujer sea la que sea la agresiva, el hombre tiene que ver cómo esa mujer actúa, cómo le contesta a su familia, cómo maneja las situaciones frustrantes, cómo maneja las frustraciones, porque de ahí es que salen todo, ahí que va a deducir si tú puedes convivir con esa persona en armonía. Yo nada de eso lo observé, y me metí, me lancé, y nosotros no podíamos estar, porque era una persona que discutía, pero yo discutía y él era el de los golpes. No podemos estar bien, porque cualquiera de las dos cosas estaba mal. Las discusiones, ahí a mí yo decía algunas palabras que no eran agradables, obviamente, porque como le dije antes, se está en una discusión, y de ahí nos vamos subiendo hasta que después, incluso a veces uno llega a hablar mal hasta de la familia. ¿En qué sentido? Le voy a explicar. Él me dice una cosa y yo le digo, pero tu familia, tu hermana hace esto y esto. Y él me dice a mí también lo mismo, porque como le digo, tú hablas, la discusión es, tú hablas mal de algo, tú le dices cosas malas a una persona y esa persona te devuelve tres veces del nivel de lo que tú se lo dijiste, y después se va subiendo porque tú se la mandas al octavo nivel, después de allá para acá te la mandan al
28º, 28º, y por ahí María se va, hasta que después llegan a los puños. Pero lo más triste que yo he visto ya es que lleguen a unos términos mortales, ya que ya se tenga que... Ustedes saben lo que yo le quiero decir, ¿no, verdad? Llegar hasta ahí, porque entonces ahí sí no hay solución. Ahí solamente quedan los hijos sin padre, o sin madre, o sin ninguno de los dos. Imagínense ya como ya la sociedad está, que por falta de los padres está la juventud como está, ya que se queden los niños huérfanos y con ese evento en su cabeza, peor todavía. Hay que pensar en todo, hay que pensar en todo. Desde el principio que tú conoces un hombre, desde que eres novia, ponte en tu mente cómo puede ser un marido. Si ese marido, piensa ya en un marido, piensa cómo se verá él como marido, cómo será. Piensa, ponle un niño así sentado en tu imaginación y ponle las palabras que tú quisieras. Y si esas palabras no son la adecuada, ya te das cuenta de que no, con esa persona no. Porque ya después que tú entras en una relación, es difícil porque se aferran de lado y lado. Tú te aferras a él te aferra a ti. Entonces no quieren romper. Además, que al afectar mucho lo que es la autoestima, a afectar eso mucho y la gente comenzar a hablar en la calle, hablar de esa situación, de uno le va bajando, hacen opiniones, hacen cosas, uno quiere entender que la cosa, porque hay un momento que hace entender que uno no vale. Me voy a explicar. Hay un momento que al vivir eso así, uno quiere hacerle entender a la gente que sí, que la cosa sí funciona y que fulano sí me quiere. Ahí es que quería llegar. Fulano sí me quiere, entonces yo me voy a juntar. Yo lo digo porque también me pasó. Y yo he aconsejado personas que tienen eso, porque me lo han, después que se juntan, me han dicho, para que tú veas que él sí me quería. Lo que pasa es que la gente habla y uno tiene problemas y nada, pero al final otra vez pasa lo mismo. Entonces ahí sí ya como que ya no quiere ni verme la cara porque tiene vergüenza. A mí me pasó así. A mí me pasó que yo quería dar a demostrar a la persona que no era así, que nosotros estábamos bien, que todo se iba a borrar erróneamente. Eso es un error. Una persona cuando está así lo que necesita es ayuda de psicólogo. Y en casi todos los casos, cuando se llega a la violencia, ni con la ayuda. Pero no que estoy diciendo de que tienen que ir a terapia de que por violencia. Cuando se llega a violencia, no, la terapia no resuelve eso. Cuando se llega a violencia tienen que separarse. Tienen que cada quien por su camino, aunque duela. Porque uno de los problemas más graves que se tiene ahora mismo es que las mujeres se separan, los hombres y las mujeres se separan. Y después un día lo manda a buscar o lo llaman por teléfono, no, porque te quiero explicar una cosa. No, pero ven para que hablemos, porque yo quiero explicarte esto y esto. Entonces ahí en la explicación sucede dos cosas, puede pasar dos cosas. Una, que tú te juntas de nuevo con esa persona, y dos, que esa persona puede arremeter en contra tuyo, porque ha pasado. Puede violentarte en ese momento y puede, quién sabe a qué llegue. Quién sabe a dónde llegue. Entonces, eso es lo que quiero. Yo aprendí, yo hice mi reflexión de que eso no procede. Cuando hay violencia no se puede hacer más nada. Cuando hay violencia, lo que tienen es que separarse. Cuando hay violencia, tienen que coger terapia, pero no para juntarse. La persona que agrede necesita ir a terapia. En este país no es muy frecuente. Hay gente que dicen, ay no, que yo no estoy loco, que yo no voy para allá, porque ya
Yo he hablado con hombres así. Lo primero que dicen, yo no estoy loco, que yo no voy. Piensa que ir a un psicólogo es porque está loco. Y el psicólogo es para que te oriente, para que te ayude en ese camino, que se te está haciendo difícil emprender. Y bueno, como tenemos esos problemas de machismo, que desgraciadamente hay que hablar siempre de, es el tema obligado, el machismo, desgraciadamente pasan esas cosas, pero alzando la voz y orientando y diciéndole a las mujeres lo que no pueden hacer. Lo primero es no te pongas a discutir. No te pongas a discutir porque de ahí va a venir la violencia. Pero no te pongas a discutir, no es que seas sumisa para siempre, no es que te pongas a discutir para que tú aguantes ahí callada. No te pongas a discutir y arma un plan. Habla con organismo y no se lo hagas saber a tu pareja, no le hagas saber a tu pareja, pero habla. Ten cuidado que te ponen ahora con esto de la tecnología, te ponen chip en el mismo teléfono para lo mejor es tú hacer la cosa como en persona y hacerlo lo más discreta posible, porque por el teléfono a veces le ponen para escucharte hablar. También en el carro, si tú tienes un carro, te ponen un GPS, te persiguen, porque ya se lo estamos viendo en la noticia, se lo estamos viendo en la actualidad, en la noticia. Tenemos esperanza de que un día nos orientemos todas, seamos firmes, tengamos carácter, podamos tener una conciencia y podamos tener buena reflexión de cuando nosotros nos encontremos en situaciones que vamos a entrar en una relación. Lo primero que pensemos es en eso, ver a ese novio que como que ya están juntos, hacer esa visión, cómo será la cosa cuando ella esté con él, qué es lo que él dice, qué es lo que hace, cómo se lleva con su familia, cómo se lleva con sus amigos, cuál es su entorno, qué piensa de la vida, tiene actitudes violentas, tiene pensamiento, tiene ideas de violencia, porque a veces tienen ideas de violencia. Hay ideas de violencia. Por ejemplo, mira, el vecino le peleó, pero que ella que se lo busca. Eso es una idea. Ya desde ahí, peligro. Atención. El mejor momento es cuando la cosa va a comenzar. Cuando la cosa va a querer cuajar, ahí que tú tienes que buscar, ahí que tú tienes que decir, pero esto no me conviene, ¿qué está pasando? Esta persona es así, uno tiene que ser consciente, pero no como que consciente, uno tiene que razonar y dejarse de que, no porque yo estoy enamorada, tú puedes estar enamorada, pero no loca, como dice una amiga mía. Yo estoy enamorada, pero no loca. O sea, en el sentido de que no te desentiendas de la realidad. La realidad es, si esa persona tiene comentarios sobre otra pareja, sobre otra persona, comentarios que tienden a la violencia, que apoya la violencia. Un comentario que apoye a la violencia es un comentario que puede ser lo que desate, lo que puede abrirte la mente a ti, de que tú tienes que investigar con qué persona tú estás tratando de meterse. Que yo lo he visto eso. Hombres que hacen comentarios así, solamente tú dices, no, porque eso un comentario es el resultado de un pensamiento. Como una persona comenta, como una persona, ahí se está cocinando algo. Así que eso hay que investigarlo. Eso hay que ponerle el ojo, ponerle atención. Cada mirado, cada paso, cada gesto, a ver que hay que descifrar a la persona violenta, al hombre golpeador, a la mujer golpeadora, a la mujer violenta. Hay que descifrarla, hay que desglosarla. Vamos a entender, vamos a ver. Porque que nosotros aquí en esta sociedad, de esta clase social, de este lado, nosotros, bueno, porque yo estoy diciendo de esta clase social, pero que esos casos
porque esto es demasiado global. Esos casos de personas que están en otro cierto nivel económico, los casos no salen a la luz, porque solamente salen los casos más populares de la persona del ambiente popular, pero ya de los casos exclusivos eso no salen a la luz, pero sí suceden porque yo también presencié. Yo siendo trabajadora doméstica presencié un caso terrible de una persona que arrastró yo no quiero describir eso, pero pasa. Pero ¿qué te quiero decir? Hay que, miren, en la cultura coreana tengo entendido que cuando dos parejas quieren entenderse, hasta un examen de la sangre le mandan, tienen que ver cómo son su sangre, cómo son su conectividad sanguínea. Oigan, hasta eso. Eso es en esa cultura. Quizás se vea como extremo, pero nosotros deberíamos de hacer, no eso de la sangre, quizás no, quizás eso es muy extremo, pero otros aspectos sí, tomarlo en cuenta como que si se tratara de una combinación química, que cuando la combinación química llegue, cuando se encuentren, cuando se junten, pueden evolucionar. Así deberíamos nosotros de tener el ojo bien abierto y los sentidos bien puestos para observar y ver si estamos en peligro o no estamos en peligro. Y otra cosa, nosotras las mujeres latinas no tenemos como cierto carácter de que cuando se termina, de que la cosa hay que romperla, cuando no funcionan hay que cortar a tiempo, Nosotras somos malísimas cortando, no cortamos a tiempo, dejamos las cosas ahí, a ver qué sucede, y no sucede nada. Todo lo que, sí sucede algo, pero peor, no para bien, sino para mal. Tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Yo quisiera que ya esto se termine, porque esto parece una pesadilla. Cada día un caso más. Entonces, ahora mismo con las redes sociales uno la abre y lo primero que ve es un caso. ¿En qué punto fue que esto, a veces uno se ponía a pensar, cuándo fue que esto comenzó? ¿Ha estado siempre? ¿O es que las redes sociales lo están desatando? Son muchas preguntas. Pero lo que sí es una realidad, que los casos sobrepasan cifras y cada día va en aumento. Yo en el próximo, porque no le digo la cifra ahora mismo, porque como no se trata de un canal de noticias, y además yo decir esa cifra no resuelve nada, porque ahora mismo lo que tenemos es que hablar de cómo portarnos, de cómo tratar este caso para poder salir con vida, para preservar la vida y para poder recuperarnos después de salir de esa situación, porque hay mujeres que van a quedar con traumas, y para superar estos traumas necesitan ayuda psicológica. ¿Cómo un estado, cómo un país se va a poder echar para adelante cuando viven las mujeres con esta tensión y algunos hombres, cuando la sociedad es tan violenta? Una sociedad tan violenta no puede desarrollarse, Los países que tienen el desarrollo más alto son países donde las personas son muy pacíficas. Sí que se dan los casos, pero no se dan, aquí están llegando los casos de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, de género, o violencia también que en la calle, que siempre están pasando bueno, ya es otro tema, pero se ve mucho en las redes sociales, gente peleando, jalándose los moños, los policías con los civiles con la policía, y involucrando que a menores, que esto de verdad que es un desastre. Bueno, yo me voy a despedir, y yo lo único que quiero es que poco a poco, o quizá de una vez mejor todavía, se termine todo esto, que disminuyan los casos, y vamos a seguir aportando, que yo quiero que muchas personas de los medios, muchas personas más de las redes sociales, que son influencers, que por favor que hablen sobre este caso, que busquen, que cada día repitamos
lo que son patrón de conducta. Yo voy a hacer otro video de patrón de conducta porque son varias conductas que pueden dar una señal, de alerta de que esa persona puede ser un posible. No es esto para que se separen, no es para que haya problemas entre hombre y mujer, sino para que cada uno entienda el respeto, el rol y la responsabilidad, y que entienda que la violencia no va a nada. Tenemos que educarnos en lo que es la familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Para qué voy a buscar una pareja? ¿Qué yo voy a hacer con esa pareja? ¿Qué es tener un hijo? ¿Qué voy a hacer con ese hijo? ¿Cómo debo de tratar a mi pareja? ¿Por qué mi pareja es así? ¿Y por qué, cómo yo debo de tratarlo? ¿Para qué nos juntamos? ¿Qué hacer? ¿Qué función? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que con una pareja? Esas son cosas, son orientaciones que yo creo que le falta mucho. Estoy segurísima que nos falta mucho, porque también escucho mucho a los hombres hablar a veces tontera, a la mujer habla tontera, que es una pareja, que por qué están juntos, para qué se van a juntar, qué van a conseguir, cómo es que debe funcionar, cuál es su función, cuál es su rol. Toda esa cosa hay que mantenerla y ponerla en orientación, difundirla poco a poco. ¿Por qué no se debe tocar a la otra persona? Porque hay que respetarse, porque hay que respetar a los demás, porque a los niños no se les debe dar ese ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias demasiada alta, demasiada grave a la sociedad. La violencia infantil viene en un estudio que se han realizado de hogares disfuncionales, hogares con muchísimos problemas de violencia, hogares que no están unidos, hogares que de las 4 patas, por decir un ejemplo, de la mesa quizá hay una pata. Y así es. Por eso yo quiero que, vamos a continuar hablando. Yo quiero seguir hablando de esto. Yo quiero hablar de este tema. Porque es que este tema de verdad que nos involucra mucho. Y nada, cualquier cosa, suscríbanse, cualquier cosa, si lo ven, si por casualidad ustedes ven este video por ahí, suscríbanse y vamos a seguir hablando de esto. Y si corríjanme, que yo hablo malísimo, háblenme ahí en los comentarios lo malo que yo hablo, como yo a veces hasta estoy nerviosa aquí hablando. Y el tema, que yo sé que hay muchas personas que conocen más el tema que yo, que lo tratan, porque yo lo siento, pero hablen de ese tema y vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer que este tema sea lo de lo más normal, esto de violencia, de qué no hacer, porque hay que no hacer, ahí que está el punto. Yo estoy segura que el punto está en lo que no se deba hacer, porque ya se ha hecho mucho, ya es no hacer, qué cosas no debemos hacer. Así que ya saben, chao.